Los materiales curriculares de la línea de interacción con el sector público. Bienvenidos de regreso. Los hallazgos de las investigaciones bibliográfica y de campo mencionados en el video anterior orientaron los materiales que produjimos en nuestra línea de interacción con el sector público. Nos complace ahora presentar brevemente nuestros materiales. Una cartilla para profesionales y un currículo para trabajar con personas en situación de desplazamiento, así como 2 videos que se utilizan en la cartilla y en el currículo. Nuestra cartilla, Iglesia, Política y Desplazamiento, se dirige a profesionales de Derecho, Ciencia Política, Ciencias Sociales y áreas afines, pero también a líderes que, por su experiencia en gestión social, bien pueden aprovechar este material para bendecir a esas personas vulnerables. De otra parte, el currículo, también titulado Iglesia, Política y Desplazamiento, se dirige a personas en situación de desplazamiento que deseen avanzar en su florecimiento político-burocrático, es decir, disposición firme para adelantar las gestiones en las oficinas del gobierno para que les reconozcan sus derechos como ciudadanos colombianos. El aprovechamiento de estas lecciones por parte de esas personas será más robusto si los profesionales las acompañan en el estudio del currículo. Lecciones de la cartilla. En la cartilla usted encuentra conceptos y metodologías prácticos que se aplican de manera creativa a la realidad de las personas que queremos empoderar. Mencionamos solo algunos de esos conceptos y metodologías. En la cartilla, en primer lugar, se sugiere la creación de una ruta para la resiliencia política. Resiliencia entendida como la capacidad de las personas de pasar de la indefensión al empoderamiento para el accionar político burocrático. Usted, como profesional, puede construir su propia ruta de resiliencia política ajustada a su contexto local en aras del florecimiento político burocrático de las personas en situación de desplazamiento. Otra de las lecciones trata las barreras y condicionamientos del empoderamiento político burocrático de las personas en situación de desplazamiento. Allí se tienen en cuenta los hallazgos sobre cierta disposición del gobierno nacional a favor de esas personas y el desbordamiento del Estado frente a la enorme problemática del desplazamiento. Esta cartilla también ayuda a desentrañar el concepto de política en formas concretas. Desafortunadamente, la política con frecuencia tiene una carga negativa. Aquí presentamos un entendimiento de la política como una práctica ligada a los desafíos cotidianos de las personas, que, a pesar de haber sufrido la violencia, son luchadoras y ayudan a su comunidad a salir adelante. Desde esta realidad, la política aparece como algo inherente del ser humano y no como una actividad exclusiva de profesionales. Finalmente, la lección Perdón y Política, una lectura popular de Mateo 18, 21 al 35, presenta la metodología de la lectura popular de la Biblia aplicada para orientar la práctica cristiana del perdón hacia sus repercusiones políticas. Esta lección tiene en cuenta uno de los hallazgos de nuestra investigación de campo, como es la predisposición generosa de las personas en situación de desplazamiento
a favor del perdón. Lecciones del currículo. Por otro lado, en el currículo usted encuentra un material pedagógico estructurado en 5 lecciones. Animamos al profesional a facilitar el estudio de estas lecciones por parte de las personas en situación de desplazamiento. Cada lección está escrita en un lenguaje sencillo que incluye actividades lúdicas y pedagógicas que no dependen tanto de la lectoescritura. Por ejemplo, la primera lección, Yo puedo hacer política de la buena, aporta pasos prácticos en resiliencia política, creando espacios de prácticas cristianas que ayudan a oír los gritos del alma política de esas personas. Esa lección incorpora el video sobre otro testimonio impactante de una mujer, María, desplazada por la violencia, así como su experiencia de gestora político-burocrática en su comunidad, como una forma de generar empatía e inspiración al interior de los grupos de personas en situación de desplazamiento. Del mismo modo, la lección 2, Mapa histórico del presente y del futuro de las personas en situación de desplazamiento, ofrece un conjunto de actividades encaminadas a ayudar a esas personas a desarrollar una conciencia propia como sujetos históricos de su propia realidad. A veces creemos que la historia solo tiene que ver con el pasado, pero en realidad la historia es un asunto del presente y del futuro que se desea. Por eso recurrimos a la comprensión histórica de la realidad. Así, esta lección, luego de introducir la fábula de la ranita luchadora para motivar el desarrollo de una conciencia histórica, propone la utilización de la técnica de mapa histórico como ruta pedagógica en la que esas personas se dan la oportunidad de imaginar un futuro distinto y posible. Impacto de estos materiales. Nuestros materiales fueron sometidos a la evaluación crítica de los profesionales en varias iglesias en Bogotá. Esos profesionales destacaron algunos aspectos del impacto generado en ellos por estos materiales. Aquí mencionamos los siguientes. El énfasis en la cooperación y no en la contradicción. En la formulación de estrategias para fortalecer la gestión política. Fue valorado positivamente. También apreciaron el concepto de adhocracia, el cual hace referencia al trabajo de voluntarios como ustedes, potencialmente para trabajar la resiliencia política de manera novedosa. Además, el potencial del lamento para generar confianza con las personas en situación de desplazamiento y propiciar ambientes para el empoderamiento político fue de muy buen recibo. También destacaron los profesionales que evaluaron nuestro material el papel positivo del perdón, la justicia y la resiliencia política como rutas necesarias para propiciar cambios comunitarios en la convivencia y en la gestión político-burocrática de las poblaciones en situación de desplazamiento. Ya para terminar, estamos sinceramente convencidos del aporte valioso que estos materiales ofrecen para el profesional en nuestras iglesias, así como para el líder con experiencia en gestión social, para un ministerio de largo aliento de movilización de cristianos comprometidos con el acompañamiento a las personas en situación de desplazamiento en su gestión político-burocrática. Quiera Dios que aceptemos su llamado para amar al prójimo de manera concreta a favor del florecimiento de esas personas, aprovechando estos materiales lo mejor posible.